Senadoras, senadores, muchas gracias por la invitación. Quisiera referirme básicamente a tres aspectos. Primero, condiciones estructurales que posibilitan las violaciones a los derechos humanos en Chile, en el área que me compete, de trabajo. La actuación de los jueces de garantía en esta coyuntura y algunas propuestas mínimas. Hablo a título personal, no represento al Poder Judicial y eso es para que quede constancia en acta. Primero, las condiciones estructurales que posibilitan violación a los derechos humanos está en la institución de Carabineros de Chile. Entonces, es importante señalar que lo primero que hay que referirse a eso es un tema legal, que es el Decreto Ley 1086 del año 1983. Ese Decreto Ley ordena a Carabineros a disolver cualquier manifestación, cualquiera. Entonces, ese es uno de los primeros y más graves problemas que tiene el Estado chileno frente a la manifestación y a la protesta social. ¿Por qué? Porque si Carabineros tiene por orden legal, debemos recordar que es un decreto de la dictadura, obviamente, hecho en 1983. Todos recordarán lo que pasaba en Chile el año 1983. Y fue justamente la dictadura lo que hizo para reprimir las manifestaciones contra el dictador. Ese decreto no cumple ningún estándar de violación a los de derechos humanos. Y no podía cumplirlo porque la dictadura efectivamente no trabajaba con los derechos humanos, era al revés. Así como rechazaba la dictadura el informe de amnistía, lo tenemos ahora rechazando el gobierno actual también al informe de amnistía. ¿Por qué es importante este decreto? Porque en algunos recursos de protección, que me puedo referir porque yo no veo recursos de protección, el Ministerio del Interior ha señalado que Carabineros prácticamente se manda solo por la existencia del Decreto Ley 1086. El Decreto Ley incumple la Constitución Política e incumple la Convención Americana de Derechos Humanos, sin duda pactos de derechos civiles y políticos, puesto que establece toda una normativa para poder, dice, pedir permiso, ¿no? La Constitución en el 19, número 13, establece el derecho a que todos nos podamos manifestar, o más bien emitir opinión, etcétera, manifestarse en las calles, una protesta, y dice sin permiso previo, pacíficamente, ¿no? Y dice las reglas y en ciertos casos las reglas de policía verán esto, lo dice a la letra de la Constitución. Y claro, las reglas de policía se refiere justamente al Decreto Ley de 86, ese es el marco. Y lo que ocurre es que ese decreto, como ya señalé, no cumple estos estándares. Entonces, dice este decreto que podrá ser disuelta la manifestación. Entonces lo que tenemos es cualquier manifestación que tenga en algún momento algún problema o cause una merma en otro derecho, que sería, por ejemplo, el libre tránsito. Si alguien corta una calle, por ejemplo, Carabineros inmediatamente, por este decreto, está autorizado a disolver la protesta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que esa estructura es una estructura que es predemocrática, no es del ámbito del ejercicio democrático propiamente tal de los Estados libres y democráticos respetuosos de los derechos humanos. Entonces es una situación estructural que permite que, y esto es lo muy grave, es que esto permite que exista una permanente violación a los derechos humanos. O sea, es decir, hay un estado inconstitucional de cosas, porque es decir, no se cumple la Constitución en la parte en que yo me puedo manifestar sin que sea disuelta mi manifestación. Los estándares internacionales indican que también efectivamente la manifestación puede complicar otros derechos, puede molestar a otras personas. De hecho, para eso se hacen las manifestaciones. De repente dice, ¿por qué no se van al Parque O'Higgins? Porque en el Parque O'Higgins nadie los va a ver. Las manifestaciones se hacen para que sean vistas. Y esto produce problemas a otras personas. La solución
del sistema de derechos humanos es básicamente decir, razonablemente y prudentemente va a molestar a otras personas, como cortar la calle durante un tiempo que permita efectuar el contenido de la protesta. Incluso, y después de ese razonable momento, incluso se autoriza a disolver a través de los medios proporcionales, pero no antes. Y el problema es que en Chile, Carabineros de Chile lo hace permanentemente. Toda manifestación es reprimida y disuelta por orden legal. Y entonces, cuando los organismos internacionales efectúan la valoración de esta situación, tenemos que permanentemente entonces el Estado de Chile viola los derechos humanos. En este caso, del derecho 19, número 13 de la Constitución. Entonces, esa es la gravedad. Ese es un primer enfoque estructural que posibilita. ¿Y por qué lo posibilita? Porque lo establece la ley. El decreto ley es una ley. Muy dictadura será, pero nosotros lo hemos reconocido como parte del sistema democrático actualmente. Otra parte que tiene que ver con el Poder Judicial es que el Poder Judicial en sí es una estructura que no es para la democracia. ¿Ya? O sea, es decir, hay un sistema jerárquico que califica jueces y juezas dependiendo de su conducta. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y sobre todo en algunos casos específicos, en que cada vez que hay jueces o juezas que intentan promover derechos humanos como es su obligación, las Cortes, la Corte de Apelaciones de Santiago, en forma específica, ha abierto sumarios en contra de jueces que defienden derechos humanos. Y eso lo ha hecho desde hace varios años. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la apertura de sumarios en contra de jueces y juezas que defienden derechos humanos inhibe a los demás jueces a justamente realizar las acciones de defensa de derechos humanos. Entonces, es posible que jueces se puedan inhibir de defender y promover lo que deben hacer, que son las facultades conservativas del Poder Judicial, de conservar los derechos de las personas, porque hay una eventual amenaza de apertura de sumario por parte de las Cortes de Apelaciones, especialmente la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahora, en la actual coyuntura ha habido actuaciones dispares. Entonces, los amparos han sido acogidos en general por parte de los jueces de garantía en las ciudades, y esto ha permitido, a diferencia del Poder Judicial de la dictadura, que fue omiso y cómplice del dictador y de las violaciones, de las graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante el periodo dictatorial, los jueces y juezas han efectivamente podido constituirse en las comisarías y han, a mi juicio, podido evitar una mayor posibilidad de continuación de violaciones de derechos humanos. Se han constituido en comisarías y han ordenado efectuar el control de detención en forma inmediata y han liberado muchas veces a manifestantes o a personas que han sido detenidas o han constatado la situación de salud, que es algo que evidentemente antes no ocurría. Creo que es importante señalar también que, y es algo que está ocurriendo ahora y que es importante que lo conozca el Estado, a través del Senado en este caso, a través de la Comisión de Derechos Humanos. La Corte de Apelaciones de Santiago ha abierto sumarios a jueces por el contenido de sus redes sociales. Y eso es una violación a la libertad de expresión, que justamente es algo que se está analizando en esta mesa, a la libertad de expresión de juezas y jueces. Entonces, no es posible que la Corte de Apelaciones de Santiago se preocupe de ver redes sociales personales en los plenos de las Cortes a través de denuncias anónimas en contra de jueces y juezas de la jurisdicción, en vez de estar preocupándose efectivamente de conservar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Santiago. Entonces, esto ocurrió hace 2 semanas atrás y está el sumario abierto. De ahí yo creo que es necesario la posibilidad de una comunicación directamente del Senado a la Corte para que explique esta violación. El día
el jueves pasado, en Porto Alegre se reunieron más de 30 jueces latinoamericanos y le enviaron una carta al Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, sabiendo la existencia de esta apertura de sumario que inhibe a los jueces en su defensa y promoción de derechos humanos, y le envió una carta pidiéndole que vele por los derechos humanos, no que los viole. Entonces eso es muy importante señalarlo, porque justamente lo que esperamos de los jueces y juezas es que defiendan los derechos de los ciudadanos. Es el poder, los jueces de garantía y juezas de garantía, sobre todo, es el poder contramayoritario que el Estado pone para que sus agentes no violen los derechos humanos, sobre todo en el ámbito penal y justamente en el caso actual referente al control del orden público. Entonces eso es muy importante que se señale y se establezca. Creo que es importante también señalar que respecto a las violaciones a los derechos humanos, estas han sido generalizadas. ¿Por qué? Porque si solamente tomamos lo que yo señalé respecto del decreto ley, lo que tenemos es que es permanente esta situación. Y es generalizada porque afecta a todos los manifestantes, en forma indiscriminada. ¿No? Entonces, de hecho, los videos que estamos viendo, muchas de esas situaciones no son de personas que estaban haciendo desmanes en principio, sino que son directamente para disolver, no para evitar situaciones de violencia, sino para disolver, que no es lo mismo. Entonces es importante eso porque justamente son parte de los protocolos que se han establecido. La consideración de que el gobierno en su oportunidad haya dicho que estábamos en guerra es importante clarificarla y tendrá que ser de los organismos correspondientes que establezcan esta situación, pero esto es una situación que estableció también el Departamento de Estado norteamericano a través del secretario Pompeo. Él lo dijo que eran rusos y cubanos. Y luego sale el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en una carta oprobiosa, sale diciendo exactamente lo mismo, que son venezolanos y cubanos. Entonces hay que investigar esa arista, porque ¿quién le creyó al Departamento de Estado norteamericano que estábamos en guerra contra Cuba, Venezuela o Rusia? ¿Y quién entonces permite que esas acciones represivas que tuvo como consecuencia todo lo que estamos viendo haya sido tomado en cuenta por alguien muy ingenuo? Porque yo no sé si de los creadores en Irak hay armas de destrucción masiva que constituyen 1 millón de muertos actualmente, le podemos creer algo al gobierno de Estados Unidos en esta situación. Y la minuta que estuvo circulando por La Tercera que salió justamente decía exactamente eso. Entonces, alguien quiso sacar agua para su molino a costa de las violaciones a los derechos humanos de nuestra población. Y eso es importante que se clarifique. Quiero dejar también en claro que en el cumplimiento de mi trabajo no he recibido ninguna amenaza. Estamos tranquilos porque hay una cosa de redes sociales, etcétera, pero sí tuve la denuncia, hice denuncia acerca de interceptación telefónica. Yo fui juez internacional de la misión anticorrupción en Honduras y justamente teníamos capacitación en esos temas y efectivamente ocurrió. Yo entregué mis 2 celulares, se los entregué al Ministerio Público para efectos de que se pudieran efectuar la investigación de quién había intentado interceptar el teléfono. Eso está en investigación y es una situación grave. No solamente porque corresponde a un juez de la República que alguien intercepte sus comunicaciones, sino que es una situación probablemente que es más generalizada. Y digo generalizada porque el control sobre las interceptaciones telefónicas es feble. O sea, es decir, es muy fácil en el país, a través de un pequeño engaño, lograr la interceptación legal. Esto tiene que ver con a los jueces de garantías permanentemente en investigaciones de crímenes, como narcotráfico, por ejemplo, le piden interceptar los teléfonos de tantas personas, 20 personas, 30 personas. No hay ningún problema en meter en la número 25, meto el teléfono con otro nombre y listo, y tengo interceptación, el teléfono que yo quiero interceptar
yo lo tengo listo, y legalmente listo. Esto dentro de las interceptaciones telefónicas de las policías en investigaciones normales. Pero en investigaciones que tengan que ver con la ley, o sea, con defensa nacional, donde está el ejército y otras ramas metidas, esto se hace directamente ante las Cortes de Apelaciones. Los jueces de garantía tienen experticia en general en hacer el trabajo de ver si corresponde o no corresponde interceptar un teléfono, porque trabajan en eso permanentemente. Las Cortes no. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿quién fiscaliza la interceptación telefónica por materias de seguridad nacional? Creo que no lo fiscaliza nadie. Entonces, ahí hay un punto importante que señalar, porque eso debe ser revisado. O sea, ¿necesitamos una inteligencia? Sí. ¿Necesitamos muchas veces interceptar teléfonos? Sí, porque queremos justamente desbaratar redes criminales, pero esto tiene que ser con pleno respeto a las garantías de todas y todos, y no a través de engaños también en las interceptaciones. Finalmente, y cerrando, me parece que, y no haciendo nuevamente, no hablando de casos particulares, respecto a todo lo que hemos visto hasta ahora, y esperamos que no sigamos viendo en las calles del país, es necesaria la creación de una comisión de verdad y reparación frente a todo lo que hemos visto y todo lo que los agentes del Estado han producido. Al menos que tenga monitoreo de las investigaciones actuales, debe haber una propuesta de reparación a las víctimas. El programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe hacer persecución en los casos individuales en contra de los agentes del Estado que cometieron estas violaciones a los derechos humanos, y debe presentar querella en cada uno de los casos y perseguirlos y lograr las más altas condenas. Hay que fortalecer las unidades de derechos humanos de las policías, del Ministerio Público, Gendarmería y del Poder Judicial. Los derechos humanos constituyen un límite infranqueable. Ese es el ámbito básico en los que nos tenemos que mover, y han sido vulnerados desde hace un mes. Aquí, de nuevo, cuando nos habíamos dicho que nunca más, y volvemos a esta situación. Es importante que quienes están a cargo de estas investigaciones, fiscales, fiscalas que están a cargo, tengan la suficiente experticia y conocimientos, porque no es lo mismo investigar causas de crímenes comunes que violaciones a los derechos humanos, que tienen otra connotación, que tienen otras características, que son efectivamente delitos complejos y delitos de estructura que se denominan. Entonces, necesitamos que exigirle al Ministerio Público que los fiscales y fiscalas que nombren efectivamente tengan esa experticia, y las policías que trabajen con ella también las tengan. Y en el Poder Judicial vamos a tener una falta, porque la capacitación en derechos humanos siempre ha estado al debe. Es necesario en algún momento tomar la decisión de poner como requisito para ser juez o jueza, conocer, promover y haber tenido en el fondo un desempeño profesional que promueva y defienda los derechos humanos, sobre todo para los ministros de altas cortes, sobre todo para miembros del Tribunal Constitucional, para miembros de la Corte Suprema. No tenemos ese requisito actualmente, sí lo tienen Alemania y Argentina muy claramente, pero nosotros no. Y eso se nota en las decisiones jurisdiccionales que promueven la impunidad.